Senyor pirotècnic, pot començar la mascletà? Pues sí, después de este clip introductorio que hacía mucho que no introducía mis vídeos con ningún clip, seguro que los más sagaces sabréis qué book-tag voy a hacer hoy. Pero bueno, también está la miniatura del vídeo, así que tampoco me voy a poner estupendo con esto. Pero antes de eso, dejadme deciros que mi nombre es César Cañete y que espero que me acompañéis en este book-tag tan fantástico que estoy a punto de hacer. Dentro cabecera. Se trata, si es que no lo habéis adivinado ya, del book-tag fallero que hizo y que creó mi compañera Montserrat Espinar Ruiz, que espero que tengáis a bien visitar su canal porque es súper interesante y porque hace unas reseñas que merece la pena echarles un ojo. Doy las gracias también a Euge de Un Libro Más Cerca por haberme nominado y haberme dado la oportunidad de hacer este book-tag que, la verdad, que tiene unas premisas que me apetece mucho sumergirme en ellas. Me vais a tener que perdonar porque con la primera premisa he querido desordenarlo un poquillo, ya que me ha dado un poquito de pudor escénico teniendo en cuenta el libro del que os voy a hablar en ella. Así que voy a saltar directamente a la segunda premisa y vamos, no haya más dilación en este tema y vamos a por la segunda premisa, que luego iré a por la primera, ya os lo digo. 2. Premio al mejor artista fallero. Autor o autora que destacarías entre los demás. La verdad es que he tenido ciertas dificultades para elegir un solo autor dentro de esta categoría, de esta premisa, porque aquello de destacar autores por encima unos de otros, pues ya sabéis, siempre se me da bastante mal porque es según qué temporadas. Pero he querido recordar una cosa que hablé con Piu Martínez dentro del vídeo Mundo Editorial LIG, es decir, Literatura Infantil y Juvenil, que entre las muchas cosas que hablábamos, decíamos que la lectura infantil o literatura, perdón, infantil y juvenil es algo muy serio y es algo muy importante porque, entre otras cosas, fija dentro de nuestros hábitos esos primeros acercamientos a la lectura y nos fija también un camino que empezaremos a explorar desde bien pequeños hasta convertirnos en lectores avezados en el caso de que prospere este maravilloso vicio que es la lectura. Y entre todos los autores que ahora forman parte de mi imaginario lector, quiero destacar uno de ellos que se hizo un huequito dentro de mi educación sentimental o de mi educación como lector, que no es otro que el magnífico, grandísimo, irrepetible e inolvidable Roald Dahl. Sí, estoy seguro de que este nombre ha hecho sonar un montón de campanas en las mentes de muchos de los lectores que estáis viendo este vídeo. ¿Por qué? Porque es el autor de libros inolvidables de literatura infantil y juvenil, como son Charlie la fábrica de chocolate, Charlie y el ascensor de cristal, Matilda, Las brujas, pero un montón de ellos. Y yo lo he querido recordar porque se hizo un hueco dentro de mi memoria, pero no solo cuando era pequeño, cuando era un lector incipiente, sino muchos años más tarde en que descubrí que no solo era autor de literatura infantil y juvenil, sino que también tenía títulos para adultos que estaban a la misma altura en cuanto a calidad y atractivo que aquellos que había disfrutado de pequeño. Y me estoy refiriendo a todos sus relatos, desde Relatos de lo Inesperado hasta, por ejemplo, una pequeña novela que tiene que se llama, o que se titula, El tío Oswald, que es una auténtica maravilla y que os recomiendo muchísimo porque consigue algo que es muy difícil alcanzar dentro de la literatura, y es que sea humorística, que sueltes una carcajada cada 2 o 3 páginas y que disfrutes profundamente de esa lectura. Así que me gusta destacar y quiero destacar en esta premisa a Roald Dahl, un tipo que nunca pensó que llegaría a escritor y que se ha hecho un hueco dentro de la literatura universal, tanto por sus títulos de infantil y juvenil como por sus títulos de adulto. Roald Dahl, el piloto de la RAF que acabó escribiendo. Una maravilla, inolvidable, os lo recomiendo muchísimo. Vamos a por la tercera premisa. 3. Premio Ingenio y Gracia, novela que realiza una crítica inteligente y aguda. Bien, aquí os voy a hablar de una novela con la que guardo un pequeño lazo emocional y que además, pues teniendo en cuenta que acabamos de pasar una época en la que con Halloween han proliferado las novelas de terror y de vampiros y de monstruos, etcétera, etcétera, creo que traerla a colación es, pues,
adecuado. Os estoy hablando de Guía del Club de Lectura para Matar Vampiros de Grady Hendrix. No puedo explicar por qué tengo un lazo emocional con esta novela, pero estoy muy contento de haberla visto desde que se publicó allá por 2020, si no me equivoco, o 2021. Bueno, no sé. Un montón de reseñas y una buena acogida a su autor. De hecho, ha funcionado tan bien esta primera publicación de Grady Hendrix en España que Minotauro ha tenido a bien sacar otra novela de este mismo autor, que ahora mismo no recuerdo el título porque no me la he leído, aunque estoy empezando a verla por todos lados porque se publicó a finales de agosto, sí, a finales de agosto de 2022, que os voy a dejar por aquí. Bueno, os pondré la carátula para que se vea, pero que no la recuerdo. Así que está muy bien que se le dé bola a este autor, porque de otras cosas me parece un renovador del género bastante fresco y que da espacio a un montón de temas nuevos que entroncarán con eso que habla esta premisa de crítica inteligente. Pero antes de eso, dejadme daros 4 pinceladas sobre de qué va esta guía del club de lectura para matar vampiros. Pues bien, estamos en los 90 o una cosa así, y una ama de casa, una madre de familia que no sale y que se ocupa únicamente de la familia, se inscribe en un club de lectura llevado por un grupo de otras mujeres en el que no acaba de encajar, pero que no es la única que no encaja. Así que da un pequeño golpe en la mesa y crea otro grupo paralelo en el que sobre todo se van a leer libros de true crime, pues por ejemplo sobre la familia Manson en aquel momento, sobre asesinos en serie, etcétera, 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 pero que mantendrá mucho más el interés de estas amas de casa, cuyo único entretenimiento, y un entretenimiento bastante aceptado por sus maridos, porque esto forma parte de lo que os quiero decir de esa crítica inteligente, que no se quejarán de que formen parte precisamente de este club. Luego aparecerá una figura enigmática y bastante de dandy trasnochado, que es precisamente la figura del vampiro. Pero en esta novela hay una cosa que me encanta, y que es que no trata de romantizar a ese vampiro, sino que más bien se parece al protagonista de esas novelas de true crime que leen en este club. Y para darse cuenta de eso tendrán que aguzar el olfato, la vista, el gusto, el tacto, todo para sobrepasar esa pequeña barrera de espejismo que crea este vampiro para hacer ver una cosa que no es. Pero no me lío más, dejadme leeros un pequeño fragmentito de una reseña que escribí sobre esta novela y que entronca directamente con esa crítica que os decía que hace esta novela de una manera muy inteligente. Allá voy. El vampiro, en este caso, no solo lo es en un sentido físico, sino también psicológico. Los maridos se ven todos atrapados en esa red de lujuria y ambición que teje a través de la prosperidad que les promete. En este caso me recuerda a Leland Gaunt, el diablo que abre la tienda, cosas necesarias en la novela de Stephen King, La tienda. Promete cumplir los deseos pero por algo intangible a cambio. En este caso será, sobre todo, mantener el redil a las amas de casa díscolas que sí han visto, sobre todo la protagonista, lo que en realidad es James Harris. Esta sociedad de amas de casa de principios de los 90 en un pueblo sureño de Estados Unidos está muy bien perfilada. La sumisión de la mujer al marido, ese papel de cuidadora sin proveer y por tanto sin voz ni voto en las decisiones importantes. En ese sentido, el cambio de empoderamiento que transitan durante la novela y la sororidad entre las miembros del club de lectura para conseguir acabar con una criatura tan poderosa es, a su vez, una metáfora muy poderosa. Un yo sí te creo trasladado a la ficción eficaz y verosímil. Como veis, la fantasía y en este caso el terror pueden ofrecer una crítica mordaz e inteligente a nuestra realidad, a una sociedad que en este caso está ambientada en los años 90, pero que bien podría tener ecos en la actualidad. A nadie le pasa desapercibido que todavía queda mucho por hacer. No quiero dejar este apartado sin dejar de mencionar que el que es un maestro auténtico en una crítica de nuestra realidad actual a través de la inteligencia, de la mordacidad y del sarcasmo es el amigo Terry Pratchett con sus fantasías de mundo disco. Pero como en esta premisa no he hablado de ningún libro de Terry Pratchett, lo dejo hablado. Pero eso sí, os invito a leer a estos dos autores. Por un lado, el que ha ocupado la mayoría de esta premisa, que no es otro que Grady Hendrix, con sus títulos y sobre todo con esta guía del club de lectura para matar vampiros, y por otro lado, pues como no, el insigne Terry Pratchett, que ya hace la friolera de 7 años que nos dejó. De cualquier manera, aquí dejo esta premisa y vamos a por la cuarta. 4. Mascletá, libro con el que no pudiste parar de leer y lo acabaste con una rapidez inusual.
Bueno, antes de adentrarme en el libro del que os voy a hablar, que os daréis cuenta de que no es nada casual que lo haya puesto aquí, quiero hablaros del fenómeno del enganche. Estoy seguro que como lectores habréis experimentado muchísimas veces este fenómeno, el enganche, es decir, no poder parar de leer aunque tengas mil cosas que hacer, aunque tengas hambre, aunque tengas sueño, aunque tengas un trabajo y tengas que ganar dinero para llevarlo a casa y comer. Es una conexión adictiva, pero a la vez nada nociva, es decir, todo lo contrario, creo que es muy beneficiosa entre el lector y la lectura que está leyendo. Y eso no sucede con todos los libros, ni siquiera sucede con todos los autores. De hecho, os puedo decir que este año me he enganchado quizá a 2 libros y llevo la friolera de casi 80 libros leídos. O sea que imaginaos, cuando se produce, es algo que a mí me gusta guardar una cajita y atesorarlo en el corazón. Os lo digo así de claro. Es una maravilla el fenómeno del enganche. Eso no significa que leer de por sí no sea una maravilla también de por sí. Pero es un fenómeno que a mí ya con los años me tarda más en suceder, o quizá es que como es una experiencia íntima que tienes con la lectura y tú vas cambiando y como lector te vas construyendo y vas subiendo a otros peldaños, te cuesta más encontrar un libro que te enganche. Eso, de nuevo, debo decir que no significa que no puedas disfrutar de la lectura aunque no te enganche, porque si no, ¿qué quieres que te diga? Yo no leería y me paso el día leyendo. Así que, ¿qué os voy a decir? Dicho esto sobre el enganche, hay autores que lo consiguen o son más efectivos con personas, pues con cada uno, con cada lector. Cada uno tiene cosas que le gustan más, que le gustan menos, y esto acaba siendo una especie de relación íntima entre el libro y tú, el autor, y tú. Eso sí que el autor lo sepa. O sea que me parece un fenómeno que es muy deseable, pero que tampoco te impide leer otras cosas que no te enganchen, pero que puedas disfrutar igual. Dicho esto, y teniendo en cuenta el libro que he hablado anteriormente, y que acabamos de pasar Halloween. Ya sé que yo siempre voy a toro pasado, por esto tendría que haberlo hecho la semana pasada, pero estaba con otras lecturas y no me gusta meterme tanto en los pollos de Halloween ahora, vamos a hablar de libros de terror, bla, 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 bla. En fin, como no me gusta hacer eso, pues básicamente lo hago después. O luego cuando me apetece. Así que nada, todo esto para deciros que os voy a hablar aquí de uno de los libros que más me engancharon cuando lo leí de Stephen King y que me extraña muchísimo porque apenas lo veo por ahí, porque cuando se habla de títulos de Stephen King, este apenas tiene relevancia. Y os voy a decir cuál es, porque aunque en castellano se quiso traducir para hacerlo como más cercano, me parece un error el título teniendo en cuenta cuál es el original. Pero no le doy más vueltas, no doy más rodeos. Os estoy hablando de La tienda de Stephen King, que en el original se titulaba Needful Things, es decir, cosas necesarias, y que tiene que ver con una tienda precisamente que el protagonista, bueno, uno de los protagonistas, mejor dicho, el antagonista, el malo de esta historia, abre en un pueblecito, que si no recuerdo mal, porque la verdad es que voy a hablar un poco de memoria de esta novela, era Castle Rock. Os voy a decir que es una novela que se me enganchó completamente y que me enganché completamente hasta el punto de que más de 30 años después, bueno, 30 no, sí, oye, que tengo una edad ya. Igual vale, 28 años después de haberla leído, todavía recuerdo el nombre de sus protagonistas. Leland Gaunt, que es el diablo encarnado y que abre esa tienda Cosas Necesarias, y el sheriff de la localidad, que no es otro que Alan Pambor, que sale en otras novelas como La mitad oscura. Pues bien, ¿de qué va? Pues básicamente de un tipo que va a una pequeña población de Maine a abrir una tienda que se llama Cosas Necesarias y ofrece a sus customers, a sus clientes, cosas que no sabían que querían a cambio de favores. Pero en este caso no será como en cadena de favores, sino que será como, ya sabéis, en cadena de favores te hacían un favor y tú lo devolvías a 3 personas diferentes de manera altruista y desinteresada. En este caso no. Leland Gaunt lo utilizará para que tú hagas algo por él que sembrará la discordia. Y estamos en un pequeño pueblecito, una microsociedad en la que todos se conocen con todos y conseguirá sembrar la discordia hasta puntos que son completamente insostenibles. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, pues básicamente que llegamos a uno de esos finales, que creo que es lo que va en detrimento de esta novela, en los que Stephen King no soluciona nada bien lo que ha conseguido construir, que es un edificio brutal. Esta es una de esas novelas corales que han ensalzado como narrador a Stephen King y que para mí consigue crear unas relaciones entre personajes, unos momentos dramáticos, unos puntos álgidos que te dejan con la boca abierta y que te enganchan completamente, porque lo que estás viendo allí son personas que podrían ser tus propios vecinos. En fin,
Es un novelón, bastante largo también, que quizá os decepcione al final, pero que es una maravilla que os recomiendo muchísimo y que entronca muy bien con esta premisa porque a mí me enganchó hasta el punto de no poder parar de leer y tener que rascar horas de sueño y horas para comer, etcétera, en otros momentos. Así que nada, la tienda Needful Things, Cosas Necesarias de Stephen King. Vamos a por la siguiente premisa, que ahora sí voy a meter la primera premisa que retrasé porque tenía un poco de, ya sabéis, vergüenza escénica, miedo escénico. Vamos a por la primera premisa. 1. Ninot Indultat. Libro del que no te podrías desprender jamás. Bien, lo que os decía, he hecho un poquito de trampas y he desordenado este book tag porque no quería introducir o iniciarlo con este volumen, que es un volumen de 3 cuentos de los cuales yo, y únicamente yo, soy el autor, aunque juego un poco metaliterariamente con la idea del autor. Si le dais la oportunidad, Nunca supe escribir, que así es como se llama este volumen de relatos, será una manera introductoria, si es que os interesa, de, pues eso, tener una primera toma de contacto con mis novelas y mis libros. ¿Y por qué digo que no me voy a poder desprender jamás de él? Bueno, pues porque aparte de que escribí estos relatos, que son 3, el primero es Mano en Boca, Orejas Palmas, el segundo es Shiné y el tercero es el autor, los escribí hace más de 20 años y fue mi primera toma de contacto. En realidad no, porque había escrito muchas cosas antes, muchas cosas adolescentes, pequeñas historietas, pequeñas historias, pequeños poemas, también lo reconozco, pero bueno, escribía sobre todo cosas que se llamaban divagaciones. Las tengo escritas a mano, fechadas y encima numeradas con números romanos, así de piqui era yo, o como lo queráis llamar, no sé, snob, ¿qué le voy a decir? ¿Qué os voy a decir? Pero estos 3 relatos fueron los primeros relatos que di por concluidos, por redondos, y que me demostraron que sí, que aquello que yo quería hacer, quizá sí que era capaz de hacerlo. Así que, ¿cómo me voy a desprender de ellos? Mirad si no puedo desprenderme de ellos, que decidí publicarlos el año pasado en un volumen conjunto, que eso se tituló Nunca supe escribir, y que por supuesto os invito a que le echéis un vistazo. Ahora os voy a leer un comentario que me ha hecho una lectora que se lo ha leído hace poquito y que, pues mira, me ha dado un poco de aquello que digo de vez en cuando, de que yo escribo pero no me da de comer, aunque sí que me alimenta, pues ha sido alimento para mi satisfacción y me ha dado la idea de colarlos en este book tag. Así que nada, dejadme que voy a buscar el comentario, os lo pongo aquí y de paso os lo leo. Después de leer este libro, creo que merece que le des muchísima más importancia y más énfasis de la que le das, ya que es una magnífica tarjeta de presentación para dar a conocer tu estilo a todo aquel que quiera empezar a leerte. Yo recomiendo este libro de relatos como puerta de entrada a tus siguientes libros. Pues qué razón tienes, Alicia. Mira, ¿qué te voy a decir? Te he hecho caso y espero que a la gente le parezca bien que haya hablado de Nunca supe escribir en esta pequeña premisa de libros de los que no me voy a desprender nunca. Así que nada, vamos a por la siguiente premisa, que si no recuerdo mal, tendría que ser la quinta. 5. La nit del foc. Libro que te impresionó por su color, por la inventiva, por la efervescencia de su historia. Bien, aquí os voy a hablar de uno de mis autores preferidos y uno de mis libros preferidos de ese autor. Estoy hablando de El hombre duplicado de José Saramago. Bien, el título ya te da una pista bastante importante de qué va esta novela y no es otra cosa que el viejo mito del doppelganger, es decir, de el doble, de el gemelo malo, de que todos tenemos una versión de nosotros mismos que campa por el mundo sin ni siquiera saber que nosotros mismos existimos. Bien, a mí en el momento de leer esta novela, hace también bastantes años, no tenía ni idea de este mito. Sí que, pues lo ves en Los Simpson, pues ya tenéis un pequeño ejemplo de eso en aquel capítulo en el que creo que era además también un especial de Halloween. Bueno, me había dado cuenta yo de que estaba haciendo este book tag fallero tan halloweeniano, por decirlo de alguna manera, yo que sé. En fin, en ese capítulo resulta que Bart tiene un gemelo que se llama Hugo, que está en el desván. Bueno, pues esta historia de José Saramago también es de esa tradición, de la misma tradición que podemos encontrar en Poe con el relato William Wilson. Y en este caso tenemos al personaje principal de esta novela que un día alquila una película en un videoclub. Sí, existían los videoclubs hace unos años y se da cuenta de que el tipo que está actuando en esa película es su doble.
es él mismo, pero no es él con bigote. Y a partir de ahí desentraña una trama de esas que parece que no pasan nada, pero pasan tantísimas cosas, y con esa gran virtud que tenía Saramago como escritor, que consigue que lo identifiques en cualquier lugar y en cualquier novela o cualquier sitio que leas una frase suya fuera de contexto. Porque, y cualquiera que haya leído a Saramago lo sabrá, es muy sui generis. Y ya no solo porque no respete las reglas de gramática, de puntuación o lo que queráis, o las líneas de diálogo que están entretejidas entre el texto, sino también porque de muy pequeños granos de arena consigue crear auténticas pirámides, auténticas montañas que a mí siempre me dejan con la boca abierta, y es lo que hace que le tenga en tan gran estima. También he de decir que esa temática, es decir, la del doppelganger, la del doble, entronca muy bien con un gusto que he tenido siempre por la fantasía, sin saber que se llamaba fantasía. Y no hablo de esa fantasía, y lo he explicado muchas veces, pero bueno, como igual no habéis visto otros vídeos o no sé, no conocéis este tipo de fantasía, no es la fantasía de dragones, de trolls, de mundos con enanos, elfos, etcétera, etcétera, sino que es una fantasía que surgió en el siglo XIX en la que acontecen cosas que no se ajustan a las leyes de la física que conocemos, y tienen dos explicaciones: o me falta a mí y no me he enterado suficiente información como para interpretar eso como lo que es decir, ha sucedido algo, pero a mí me falta esa información, o realmente se han roto esas leyes de la física, esas leyes de la realidad en la que vivimos, y nos toca apoquinar con que coincidimos en un mundo en el que existe algo para lo que no tenemos explicación, esa fantasía. Y este libro es un ejemplo de cómo se ha trasladado esa fantasía del siglo XIX, donde tenemos exponentes como Poe, como Mérimée, como Henry James con otra vuelta de tuerca, como un montón de ejemplos que me parecen sublimes, a la literatura del siglo XXI o finales del siglo XX. Así que nada, El hombre duplicado de Saramago, que es una maravilla. Ahí lo dejo. Bueno, no lo dejo ahí. Dejadme deciros también que este tipo de fantasía entronca directamente con mi tercera novela, La verdad sobre el caso del señor K. Pero os digo que para saber cómo entronca con ello, tendréis que leerlo. Pero bueno, por delante tenéis un montón de libros más si es que os lanzáis a leerlo. Me está quedando un book tag muy promocional, perdonadme, pero las cosas como son. Vamos a por la siguiente premisa, que creo que es la sexta. 6. La crema. Libro que tienes ganas de hacer desaparecer de tu librería. Pues bien, seré rápido porque esto va a suceder dentro de poco, porque me lo pidió un amigo y creo que ya le dije que se lo podía quedar, ya que a mí el libro no me había gustado nada. Y es una pena porque es un libro que levantó mucha expectación después de todos los valedores que le salieron detrás, pero que a mí no me dijo absolutamente nada y me pareció más bien una ficción dentro de la ciencia ficción que me podría haber ahorrado leer. No dilato más esto de qué libro estoy hablando, porque estoy hablando de El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu. Bien, tiene una parte de historia que habla de la Revolución Cultural China que me pareció muy interesante, pero luego todo el resto me pareció todo un preludio, un capítulo piloto para lo que realmente me podría haber interesado de esta novela, que os lo voy a decir porque creo que igual hasta está en contra. El contacto con seres extraterrestres, con aliens, con, bueno, pues eso, con extraterrestres como ET, pero como si te pasas toda la película pensando que va a venir ET. Y al final, pues no ha llegado. Supongo que si continúas con la trilogía, yo no continúe porque me aburrió soberanamente, pues al final, pues tienen contacto. Yo qué sé. Hay una serie de televisión que podéis ver si os queréis ahorrar la lectura, que yo tampoco la he visto. Porque, y lo siento, no se me caen los anillos diciéndolo, no me gustó nada, no me interesó nada, y me pareció una de esas novelas a las que se les había dado tanto bombo mediáticamente que la gente se subió al carro y no podía decir que no le gustaba, porque, ojo, si dices que no te gusta, oye, no tienes ni idea de nada de lo que estás hablando. Y yo, perdonadme, he leído muchísima ciencia ficción y creo que ya estoy suficientemente mayor como para que me resbale completamente lo que piense de mí otra gente sobre mis gustos literarios o sobre mi nivel de conocimiento sobre la ciencia ficción. El problema de los tres cuerpos de Cixin Liu no es más que un problema. Que te lo cruces y que te lo quieras leer, y no sé, quizá es peor problema básicamente que te guste o no, yo qué sé, pero a mí no me gustó nada y quizá, bueno, quizá no. De hecho, me molestó haberme subido al carro, me molestó haberme subido a ese claim que ponían por todos lados de Obama lo ha recomendado muchísimo, es una maravilla de libro.
Pues no, perdona, yo creo que Obama se debió subir al carro de esto porque es súper crítico con la revolución cultural china, que tienes que serlo, ¿eh? Pero me parece que había otros intereses espurios por allí, más allá de la literatura propia y más de la ciencia ficción, que de verdad, que me parece un rollo auténtico. Por eso va a desaparecer de mi librería, porque se lo voy a dar a un amigo con todo mi amor, a ver si le gusta. Porque me lo pidió, me preguntó si lo tenía, le dije que sí, y le dije, oye, cuando quieras te lo doy y todavía no he tenido la oportunidad de dárselo, así que nada, se lo voy a dar en cuanto pueda. Nada, vamos a por la siguiente premisa, pero no os olvidéis, el problema de los tres cuerpos. Ah, y si os ha gustado, por favor, decidme lo que queráis en los comentarios, ¿eh? A mí me encanta mantener debates en los vídeos o donde sea sobre cosas que os puedan haber gustado a vosotros y a mí no, o cosas que a mí me gusten y a vosotros no. En fin, que para eso está este espacio, para ser honestos con lo que pensamos y para mantener nuestra credibilidad por encima de otros intereses. Ahora sí, vamos a por la siguiente y última premisa, la séptima. Vamos allá. 7. Inicio de la primavera. Libro que no has leído y te hace ilusión leer. A colación de una de las lecturas de este verano de Michael Connelly, Advertencia razonable, creo que se llamaba, imaginadlo, que me llegó a gustar el libro, que ya se me está olvidando hasta el título, hablé de este autor, porque es un autor que siempre se me ha confundido con Michael Connelly, pero que Michael Connelly siempre ha tenido más presencia y acabo leyendo más libros de Michael Connelly de los que hubiese querido. ¿Por qué? Porque aunque no es un mal, iba a decir un buen, aunque no es un mal autor de novela negra, se carga un montón de principios de lo que a mí me gusta, desde la profundidad de personajes hasta que de vez en cuando pues, se utiliza algunos Deus Ex Machina, que a mí no me gustan nada. Recuerdo sobre todo uno de los primeros libros que leí suyos, que era Blood Feud, Deuda de Sangre, en que salía McCaleb, este también tiene película y es Clint Eastwood el que sale ahí, que me pareció una auténtica locura y un poco chorrada y me, pues, ¿cómo deciros?, desilusionó muchísimo. Así que este verano iba buscando a John Connolly, no Michael Connelly, y me volví a equivocar y me compré Advertencia Razonable, que bueno, es una lectura entretenida, pero no. Así que luego cuando pude subsanar este error y me puse las pilas, no, básicamente compré uno de los libros de John Connelly, que es En lo más profundo del sur, que es la última entrega que está en Tusquets del detective Charlie Parker, dije, vamos a ver si subsanamos el error. ¿Y por qué estaba detrás yo de John Connolly? Bueno, entre otras cosas, porque hay un autor por ahí del que no os voy a dar el nombre, pero que es semi colega y cuya trayectoria la he visto muy de cerca y he trabajado con él en algunas ocasiones, hace bastantes años, lo he puesto y lo he comentado un montón de ocasiones cada vez que ha leído un libro suyo en su página de Facebook y yo como lo veo de vez en cuando digo, joder, tengo que leerme este autor de novela negra que no conozco y que si este señor lo recomienda puede estar bien. Así que me subí al carro de este libro y aquí voy a mencionar a José de Libros en el Fin del Mundo y os voy a decir, por supuesto, que vayáis a su canal corriendo porque es una maravilla, aparte de que estoy súper agradecido porque le hizo una reseña a Máscaras como regalo de cumpleaños, estoy súper agradecido de que leyera Máscaras, eso para empezar, y luego que le dedicara el tiempo, sus conocimientos, su habilidad, su oratoria y su análisis a la novela negra y a Máscaras en concreto. Así que José, un saludo desde aquí y muchas gracias por lo que hiciste, pero me llamó la atención sobre un asunto que tiene que ver con que este sea el último libro de una serie de libros sobre este personaje. Y es que en muchas ocasiones, cuando te metes en una saga larga, hay detalles que se han explicado en otros libros que no has tenido, como no lo has leído, no has tenido la ocasión de conocerlos y quizás se te escapan. Y me recomendó que me informase si era imprescindible haberse leído libros anteriores de Charlie Parker para entender este. Sin embargo, me ha pasado también en otras ocasiones con, por ejemplo, los libros de Philip Kerr, que son una docena o 15 libros o por ahí de la saga Bernie Gunther, en que los he leído desordenados, excepto la primera trilogía, la trilogía berlinesa. Y sí es cierto que al leerlo desordenados hay cosas que se te pueden escapar o que quizá no vas a disfrutar tanto porque aunque el autor te dé contexto sobre lo que ha pasado anteriormente y tú no te has enterado, es mucho más guay si lo has leído anteriormente y reconoces esas referencias propias en el texto cuando ya lo has leído. Pero bueno, que me arriesgo, que lo acabo de empezar hoy mismo y que tenía muchísimas ganas de ponerme a leerlo porque me parece que va a ser una lectura mucho más amena de mi anterior lectura, que creo que ya sabéis cuál es. En fin, En lo profundo del sur, de John Connolly. No sabía que podía sacarle tanta punta y pensaba que esta premisa iba a ser la más cortita, pero no sé, ya llevo un rato hablando, así que no me voy a liar mucho más.
En lo profundo del sur, de John Connolly. Si me gusta, y si no también quizá, igual hago una reseña aquí o sale próximamente en otros book tags. Y ahora llega ese momento en el que siempre me siento como fuera de lugar a la hora de nominar a compañeros de BookTube. Pero no porque no sepa a quién nominar, que normalmente sí que sé a quién quiero nominar, sino básicamente porque no sé si han sido nominados por otros compañeros míos que ya hayan hecho este book tag o incluso por Montserrat Espinar Ruiz, que ya tuvo e inició este book tag fallero que tan bueno o tan buenos resultados espero que haya tenido y que me parece buenísimo. Muchas gracias, Monse, por haber creado esto. De cualquier manera, yo me voy a arriesgar y si ya son nominados, pues oye, mira, no lo hagáis o, pues yo qué sé, añadid mi nominación. Estoy hablando de José Luis García Bugallo, sí. Te nomino para que hagas este book tag de, como no, mi querida Maggie de Bitácora de Libros. Euge, a ti no te voy a nominar básicamente porque me has nominado tú. Y no tendría mucho sentido. Así que paso a la siguiente nominación. A Paula de Bajo el Olmo, a Lulú de Foxy Lulú Lee. Lulú, vuelve. Echamos de menos tus vídeos. Por favor, vuelve de una vez. Y bueno, José, estoy seguro de que no lo voy a nominar porque sé que Monse le nominó. Así que nada, hasta aquí mi lista de nominados y que espero ver pronto vuestras versiones de este book tag. Y aquí lo dejo yo hoy. Os pido que si os ha gustado, pues eso, le deis al like, que le deis a la campanilla para saber cuando saco más contenido de este estilo, que lo compartáis con vuestros amigos, por supuesto, si es que os gusta el contenido, que miréis abajo en el cajón de descripción los links a mis novelas y al libro de relatos de Nunca supe escribir, por una vez que hablo un poquito más de él, y que nada, pues no sé, que comentéis lo que os dé la gana. Y ya me callo de una vez, que me da la sensación de que llevo hablando durante mucho más de lo que vosotros vais a ver en este vídeo. Solo me queda desearos un felicísimo día y mandaros un besazo enorme. ¡Mua!